John, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te convertiste en un sicario económico? Bueno, fui reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional cuando aún estudiaba en la universidad, en la Escuela de Negocios, y tuve que pasar una serie de exámenes psicológicos largos, luego pasar por el detector de mentiras, y finalmente me reclutaron. Pero después supe del Cuerpo de Paz y tenía muchas ganas de ir a la Amazonía, así que hablé con la gente de la Agencia de Seguridad y me dijeron que fuera de voluntario por un par de años y que después me contratarían. Cuando aún estaba en el Cuerpo de Paz, en la Amazonía, vino a Ecuador un hombre que era vicepresidente superior de la empresa en la que acabé trabajando. Él me ofreció trabajo como economista en su empresa. Después descubrí que él estaba vinculado con la Agencia Nacional de Seguridad. Acepté aquel trabajo. Me convertí en economista jefe en Charles T. Main, una empresa de consultoría que colaboraba mucho con el Banco Mundial, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, el gobierno estadounidense y el Departamento del Tesoro. De modo que es solo una versión corta de una historia muy compleja. John, ¿podrías explicarnos el modus operandi de los sicarios económicos? Trabajamos de muchas maneras. La más común es que identificamos a países con recursos que necesitan las corporaciones, como por ejemplo el petróleo, y después organizamos un préstamo enorme a esa corporación a través del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero en realidad ese dinero nunca llega a ese país. En vez de eso, va a nuestras propias organizaciones para realizar grandes proyectos de infraestructura en ese país, como por ejemplo construir centrales eléctricas o parques industriales que benefician a unos pocos ricos criollos, pero que sobre todo benefician a nuestras corporaciones. Al final, la gente pobre no saca ningún provecho de esto porque no pueden permitirse la electricidad y no tienen trabajo en los parques industriales porque allí no se contrata a demasiadas personas. Y al final el país cae en una deuda enorme que no puede pagar. Es entonces cuando nosotros vamos y les decimos, ¿no pueden pagar su deuda? Entonces vendan sus recursos, el petróleo o lo que sea. Véndanlo barato a nuestras corporaciones sin restricciones medioambientales ni regulaciones sociales. O permítannos construir una base militar en su territorio y privatizar todo su sistema de sectores sociales, como las centrales eléctricas, electricidad, agua, escuelas, etc., para venderlo a nuestras corporaciones. Así que de este modo creamos una nueva forma de imperio. Conocido como el Consenso de Washington, el sistema post-Bretton Woods está compuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los principales bancos del mundo y las grandes multinacionales que controlan más del 80% de la economía mundial, entre ellos la mayor parte de la riqueza de materias primas estratégicas del planeta. Estas fuerzas no tienen ninguna lealtad a ninguna nación-estado. Se sientan dioses y buscan un imperio de un mundo globalizado bajo su control férreo. Constituyen el aparato imperial global más sofisticado que el mundo haya conocido jamás. Hablamos de la idea de esclavitud por endeudamiento. John, ¿qué hace un sicario económico bajo un sistema imperial tan sofisticado? Bueno, es básicamente lo que hacemos, pero hay muchas historias detrás de todo esto. A veces lleva mucho tiempo convencer a los presidentes, ministros de planificación o de finanzas con quienes tenemos que tratar de aceptar estas condiciones. Ellos saben, y les hacemos saberlo, que si aceptan dichos términos, ellos y sus ricas familias, que son propietarias de industrias del sector comercial y de los bancos, serán más ricos. Nos aseguramos de que ganen mucho dinero en esto y que después podamos usar esa electricidad o cualquier otro sector de la infraestructura. Por otra parte, también saben que si no aceptan este negocio, vendrán los chacales, como decimos nosotros, que son personas que incluso derrocan gobiernos o asesinan a sus líderes. En mis libros comento sobre cómo fallé en sobornar a Jaime Roldós de Ecuador y a Omar Torrijos de Panamá, y los chacales terminaron por asesinar a ambos. Entre los casos en que los chacales fracasaron se cuenta, por ejemplo, la muerte de Saddam Hussein en Irak. Yo creo que hasta ese punto actualmente se cortaría mucho de ese tema.
por lo que pudiese pasar a nivel mundial. Eso puede provocar una cuarta guerra mundial y ellos no están en crisis. A mí me cuesta creer eso. Me cuesta creerlo. No creo que el gobierno en sí sea capaz de hacer eso. Es demasiado escandaloso. No tengo ni idea. No sé. No sé, lo siento. Detrás de los sicarios económicos destacan los círculos financieros internacionales que forman parte de un aparato centrado en la ciudad de Londres. Este aparato, una extensión de la oligarquía veneciana financiera, más tarde se transformó en lo que hoy se llama el sistema liberal anglo-holandés de banca central privada. Se caracteriza por una obsesión fisiócrata del control férreo por parte del cártel privado sobre materias primas estratégicas y un profundo compromiso con una pesadilla malthusiana de la reducción radical de la población mundial. Fue este mismo aparato que en el siglo XX, a través del Banco Internacional de Pagos, instaló a Adolf Hitler y a los nazis en el poder en Alemania, a Benito Mussolini en Italia, a Francisco Franco en España y otros regímenes fascistas serviles como el régimen de Pinochet en Chile. John, ¿cuál es la relación entre los sicarios económicos y el debacle financiero actual? Bien, los matones económicos crearon esta situación, la que resultó en este colapso. Es la primera vez en la historia que tenemos un imperio global, creado no por los ejércitos, sino por un sistema económico. Sobre todo los crearon esos matones de la economía. Tenemos que entender que no es un imperio gubernamental ni un imperio estadounidense. Es un imperio corporativo, lo que yo llamo la corporatocracia, es decir, los líderes de las mayores corporaciones del mundo que lo controlan todo. Ellos no consideran sus corporaciones como estadounidenses, rusas, francesas o chinas. Las consideran multinacionales. Para ellos no existen fronteras. Ellos van allí donde las leyes sean más indulgentes y puedan pagar los menores impuestos. Así que se ha creado un verdadero imperio corporativo y es de nivel global. Uno de los ideólogos de la corporatocracia era un profesor de la Facultad de Economía de Chicago, Milton Friedman. Friedman ha sido un icono en el campo de la economía y la política económica pública, al menos desde la década de 1940, cuando asistió a la primera reunión de la Sociedad Mont Pelerin. Bajo la dirección de Friedman, la desregulación de los mercados se convirtió en el nombre del juego. Lo que hemos presenciado, el derrumbe gradual de la economía de los Estados Unidos que se inició en la década de 1980. Los tiburones financiados por la red de dinero sucio de los bonos basura adquirieron porciones significativas de las empresas de los Estados Unidos y aterrorizaron a los demás. Las presas de los tiburones y aquellos que temían convertirse en presas recurrieron a los bancos de inversiones y los bufetes de abogados de Wall Street en busca de protección. Al mismo tiempo, entraba al raudales dinero sucio en el mercado inmobiliario, principalmente a través de los gigantescos promotores canadienses. El efecto de toda esta desregulación y especulación ha sido que la economía física de los Estados Unidos ha quedado diezmada. A lo largo de 3 últimas décadas, la capacidad productiva de la economía de los Estados Unidos se ha reducido a la mitad, medida en productos de la cesta de la compra en un cálculo per cápita, por familia y por kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, las demandas monetarias que pesan sobre dicha producción en descenso han aumentado de forma hiperbólica. Ha llegado la hora para que ustedes se den cuenta. Estamos presenciando en directo la transferencia de la riqueza hacia esa corporatocracia criminal. Me pregunto qué papel juega en todo esto los movimientos como Occupy Wall Street, así como las manifestaciones que estamos presenciando en todo el mundo. Preguntamos a nuestro experto. John, ¿cuál es tu opinión?
Sumamente importante. La gente está despertando. Lo hemos visto con la primavera árabe, en las protestas en Rusia, lo hemos visto en China, en Estados Unidos con el movimiento Ocupa, etc. En América Latina ha ocurrido una enorme revolución democrática. En 10 países se han elegido presidentes que se oponen a la corporatocracia de distintas maneras. La gente de todo el mundo está despertando. Y esto es muy importante. Pero nos queda mucho por hacer y tenemos que tomar más medidas. Sin embargo, la gente realmente se está dando cuenta de todo. Acabo de volver de un viaje por Vietnam, Birmania, Tailandia, Turquía. He estado en Europa. Además, viajo a América Latina varias veces al año. Viajo por Estados Unidos dando conferencias en las universidades, en los foros. Y te puedo decir que la gente de todo el mundo nos está escuchando y están captando el mensaje. A cada una de mis conferencias vienen multitudes, porque quieren oír más. Quieren entender mejor lo que pasa. Y es algo muy bueno, porque lo primero que tenemos que hacer para cambiar el sistema es entender el sistema mismo, entender que no funciona y que debemos cambiarlo.